Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas, también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. A ver, el día de ayer, en conferencia de prensa, la directora general ejecutiva de la ASFI, hablamos de Ivette Espinosa, anunció que el ente fiscalizador fijaría niveles máximos de comisiones y tarifas por mantenimiento y transferencias. Esta es información muy importante para que todos ustedes puedan tomar en cuenta y, bueno, al momento de realizar diferentes acciones bancarias. Ahora, ¿cuánto como máximo usted debe pagar en caso de pérdida, por ejemplo, de tarjeta de débito o en caso de adquisición por primera vez? O también cuánto será la tarifa por emisión y envíos de dinero. Este es uno de los temas que vamos a estar tocando y para hablar más al respecto nos encontramos con Gustavo Gómez, quien es analista económico de la ASFI y se encuentra conectado con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está? Buenas noches. Estás, muy gracias, muchas gracias por el espacio y justamente para referirme a la carta circular que ha sido emitida el viernes 2 de febrero y cuya conferencia de prensa ha dado la directora ejecutiva el día de ayer. Así es. A ver, vamos a hacerlo un poco de manera concisa, pero de que la población pueda entender, porque a veces puede ser un poco confuso el tema económico. Según vimos el comunicado, igualmente estas modificaciones o estas actualizaciones se han llevado a cabo en tres diferentes categorías, tenemos entendido. Servicios financieros, servicios masivos, tarifas gratuitas y tarifas fijadas por el BCB. Vamos por orden. Primero por la primera categoría. ¿Cuál es la tarifa tope en la categoría 1 para los envíos de estados de cuentas de tarjetas de crédito? Bien, a ver si me permites, evidentemente lo que tú dices, sí, la evaluación, el análisis se ha hecho considerando esas categorías, ¿no? Tres categorías y principalmente tomando énfasis en el tema de los servicios financieros masivos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de servicios financieros masivos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al tema de las tarjetas de crédito, al tema del pago de los salarios, al tema del retiro de recursos de otros cajeros y el tema de la reposición de las tarjetas de débito. Entonces, principalmente esos son los componentes que se han identificado, los cuales son necesarios que se establezcan las tarifas máximas para estos servicios que brindan las entidades de intermediación financiera. Entonces, en primer lugar, si nos referimos específicamente al tema de las tarjetas de crédito, como tú hacías mención, ¿no? El tema del envío, la emisión y el envío del estado de cuentas estaba, ¿no? Se ha identificado por un análisis que se ha hecho que el máximo que cobraban las entidades de intermediación financiera era como 24 bolivianos por el tema de la emisión de los estados de cuenta. Y en definitiva, como es política del gobierno y de esta autoridad, evidentemente es el uso de los mecanismos electrónicos, ¿no? Queremos que haya una banca electrónica muy fuerte. Entonces, como este tema ya se está intensificando cada vez más, la tarifa máxima en este caso para el tema de la emisión y envío de estado de cuenta es cero, o sea, no tiene ningún costo, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando hacemos una revisión en nuestro celular sobre el tema de estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito, no tiene que tener ningún tipo de costo. Inclusive, ¿no? Esto se aplica en el caso de que el consumidor financiero se aproxime al banco y pida el tema de su estado de cuenta, de su tarjeta de crédito en físico, la cual tampoco no tiene que tener ningún tipo de costo. Solamente como menciona la norma, es en el caso de que uno necesite en físico y haga, ¿no?, la solicitud a la entidad financiera para que este comprobante de estados de cuenta sea remitido, por ejemplo, a su domicilio, ¿no? ¿No? Entonces, solo en ese caso, el cobro va a ser por el costo de courier, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que van a tener los consumidores que tienen las tarjetas de crédito. Y también, ¿no? En el tema de las tarjetas de crédito,
tú sabes que existe un mantenimiento de cuenta anual, ¿no? Y también mensual, ¿verdad? Que tiene el tema de las tarjetas de crédito. Entonces, se ha identificado que en muchos casos el cobro mensual alcanza a los 75 bolivianos por mantenimiento de tarjeta, ¿no? Entonces, en este caso también se ha hecho una evaluación de los máximos y mínimos que están cobrando las entidades de intermediación financiera. Como te decía, el máximo era observado era 75 bolivianos. Había un mínimo de 25 bolivianos y habíamos identificado que en promedio se estaba cobrando alrededor de 41,8 bolivianos. Ese análisis ha sido también, ¿no? Con un comparativo que se ha hecho a nivel internacional, ¿no? Hemos visto que en otros países el tema de los cobros que se hace por mantenimiento de cuenta tiene en promedio alrededor de 3,03 dólares americanos, que equivalente es más o menos a 21 bolivianos, ¿no? Que es el promedio de lo que se cobra en algunos países que nosotros hemos ido comparando, ¿no? Hemos hecho este análisis con Chile, Colombia, Paraguay, con México, ¿verdad? Para ver cuánto cobran ahí. Entonces, con estos fundamentos, con este análisis que se ha hecho, se ha logrado determinar las tarifas máximas para el tema, para el tema del mantenimiento de la tarjeta de crédito en este caso, ¿no? Y se ha identificado que, por ejemplo, ¿no? Existe una cobertura. Todos sabemos que las tarjetas de crédito tienen una cobertura. Y se ha identificado que coberturas hasta 15,000 bolivianos tienen que pagar hasta una tarifa máxima de hasta 25 bolivianos. Y en el caso de que la cobertura sea entre 15,000 y 30,000 bolivianos, 35 bolivianos tiene que pagar como tarifa máxima. Y hay otro rango también que es mayores a 30,000 y menores a 60,000 bolivianos y ellos deben pagar hasta 50 bolivianos como tarifa máxima. En el caso de una tarjeta de crédito que tenga una cobertura mayor a los 60,000 bolivianos, definitivamente la entidad de intermediación financiera es la que tiene que definir las tarifas máximas que tiene que cobrar. Entonces, estos elementos se han hecho, como te decía, bajo un riguroso análisis, ¿no? Interno y también comparando algunos países de la región. Esos elementos con relación a lo que significa el tema de las tarjetas de crédito. Otro de los temas que también hace a la categoría 1 es el tema del pago de salarios. Y en este tema del pago de salarios se ha identificado también que, por ejemplo, las tarifas actuales, ¿no? Como máximo cobran hasta 15 bolivianos y estaban cobrando como mínimo hasta 5 bolivianos, ¿no? Ese cobro es por cada empleado, ¿verdad? Entonces, lo que se ha identificado es que en definitiva, y nuevamente promoviendo el uso de la banca por Internet, no tenga ningún tipo de costo, independientemente al número de empleados que tenga la empresa, ¿no? En el caso de la utilización de la banca por Internet. Solamente, ¿no? Hay un costo, una tarifa máxima que se ha fijado para el caso del abono automático, es decir, ¿no? La orden que le da la empresa para en una determinada fecha hacer el depósito respectivo. Y acá, por ejemplo, se ha hecho algunos números en relación a la cantidad de empleados. Por ejemplo, se ha establecido que de 2 a 10 empleados se tenga que pagar una tarifa de 2 bolivianos con 50 centavos. De 11 a 100 empleados tienen que pagar una tarifa de hasta 5 bolivianos. Y en el caso de más de 100 empleados, ¿no? Que utilicen el tema del abono automático, esto también va a ser determinado por la entidad de intermediación financiera. Entonces, nos podemos dar cuenta del análisis que hemos hecho que gran parte del 99% prácticamente de las unidades económicas tienen menos de 10 personas ocupadas. O sea, realmente se están beneficiando, ¿verdad? Con estas tarifas máximas que se están estableciendo. Ahora, otro de los elementos fundamentales que vale la pena mencionar, porque en general la mayor parte ya utilizamos el tema de las tarjetas de débito, ¿no? Tal vez algunos tenemos todavía alguna dificultad para acceder a las tarjetas de crédito, pero el tema de la utilización de las tarjetas de débito es mucho más común, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿no? Se ha visto por conveniente, ¿no? De acuerdo a lo que se ha ido evidenciando, es que, por ejemplo, muchas veces existe la necesidad de utilizar otros cajeros automáticos que no son precisamente de nuestro banco, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nuestro banco
no tiene los recursos necesarios. O con nuestro banco hay mucha fila, o, con en nuestro banco, en nuestro cajero, ¿no? Podría no estar cerca a nuestra casa o no podría estar, digamos, cerca a un lugar en el cual nosotros tenemos que hacer un pago en efectivo. Entonces, muchas veces las personas, los consumidores financieros, tienen cierto temor a sacar de otros bancos, de otros cajeros, de otros bancos, porque dicen, bueno, ¿cuánto va a cobrar? Y era muy variable. Entonces, en eso se ha observado que había cobros inclusive hasta de 60 bolivianos por transacción, ¿no? Y un mínimo de 8 bolivianos, que era el tema por transacción, ¿no? Un promedio de 22,8 bolivianos. Entonces, evidentemente, para tratar de uniformar esto y que hay una tarifa máxima que puedan cobrar las entidades de intermediación financiera y facilitar al consumidor financiero la utilización de cajeros automáticos que no necesariamente sean de los cajeros de su banco, se ha establecido una tarifa máxima de 10 bolivianos por transacción. Esto es sumamente importante porque, como te digo, ¿no? Siempre se está haciendo el análisis respectivo, tanto interno como externo. También se ha visto un comparativo a nivel internacional que más o menos alcanza a un dólar 0,8, ¿no? Un poco más de 7 bolivianos, que es lo que cobran por el tema de retiro de fondos en otros cajeros del exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha percibido. Hay que aclarar que estos 10 bolivianos es de cajeros, ¿no? De entidades financieras que están reguladas por ASFI, ¿no? O sea, a nivel interno funciona, ¿no? El banco A, que está regulado por ASFI, puedo sacar recursos del cajero B, que también está regulado por ASFI. Entonces, ¿Dónde podemos, disculpe, ver cuáles son los bancos que están regulados por la ASI para tener en cuenta esta información, por favor? ¿O cómo podemos saber? sí, no, por supuesto. La página de ASFI, www.asfi.gov.bo, ahí va a encontrar la cantidad de bancos múltiples, cooperativas de ahorro y crédito, las empresas de remesas, ¿verdad? Entonces, no, así toda la información que requieran, remítanse a las páginas oficiales, ¿no? Esa es otra de las recomendaciones que también nosotros les damos y ahí pueden ver, ¿no? Porque como tú sabes, ha habido inclusive, aparecen algunas empresas y supuestos bancos que están ofreciendo créditos. Entonces, debemos tener el cuidado respectivo y remitirnos a las páginas oficiales, en este caso de la AFI, para ver quiénes son los bancos y las entidades de intermediación financiera que están siendo reguladas y tienen la autorización de funcionamiento, ¿no? Eso por un lado, entonces, eso es súper importante que ahora ya la población va a tener la tranquilidad de sacar recursos, si fuera necesario, de otros bancos y pagando usted una tarifa máxima, ¿no? De 10 bolivianos por transacción. Pero también, como tú le mencionabas en la introducción, otra de las cosas que se ha puesto tarifa máxima es la reposición de las tarjetas de débito. Es decir, si nuestra tarjeta de débito no sé, ha tenido algún desperfecto, se ha rayado, ¿no? Muchas veces o lo he perdido o me han robado, ¿verdad? Entonces, para la reposición de estas tarjetas de débito, el máximo que estaban cobrando las entidades de intervención financiera era 85 bolivianos. Y el mínimo que te cobraban era 15 bolivianos, ¿no? Un promedio de 71 bolivianos que te cobraban por la reposición de esta tarjeta de débito. En este caso, haciendo este análisis interno, más el análisis también comparativo a nivel internacional de cuánto cuesta la reposición de una tarjeta en diferentes países de la región, se ha logrado a determinar una tarifa máxima de 50 bolivianos. O sea, si tú pierdes tu tarjeta y tienes que reponerla, máximo la entidad de intermediación financiera tiene que cobrarte hasta 50 bolivianos por la reposición de esta tarjeta. Hasta ahí, ¿no? El tema de la categoría que te mencionaba, la categoría 1. Así es. Adicionalmente, La categoría 2 y la categoría 3 tengo entendido, según veíamos, igual no ha tenido grandes cambios, se ha mantenido, ¿verdad? así es, así es. Si me permites, para completar el tema de la categoría 1, el tema de las transferencias al exterior. Tú sabes, ha habido muchas quejas, ¿no? ¿Verdad? Ha habido se ha especulado mucho, inclusive, de algunos porcentajes que se están cobrando por el tema de las transacciones con el exterior, ¿no? Inclusive nosotros hemos identificado que estarían cobrando un porcentaje de hasta el 26%, ¿verdad? Entonces, bueno, por las redes sociales inclusive se ha hablado de porcentajes mayores, pero lo que sí nosotros hemos observado que ha llegado hasta el 26%.
Entonces, también se han establecido comisiones máximas para estas transacciones con el exterior. Y aquí, por ejemplo, hay dos temas fundamentales, ¿no? Uno es cuando una persona, por ejemplo, tiene una cuenta en dólares y o tiene los dólares necesarios para hacer, por ejemplo, una transacción con el exterior. Entonces, la entidad de intermediación financiera, sí, ¿no? Si se utilizan menos o hasta $1,000, entonces el servicio tiene que ser gratuito, o sea, no se debería pagar absolutamente nada. Si son montos mayores a $1,000, ¿verdad? Tiene que tener una tarifa máxima del 3%. Ese es en el caso de que el consumidor financiero entregue dólares y yo tenga una cuenta en dólares. En el caso de que, por ejemplo, una persona tenga la necesidad de hacer transacciones con el exterior, pero tenga una cuenta en bolivianos y no cuente con los dólares necesarios para hacer esta operación, entonces, si es nuevamente el monto hasta $1,000, el servicio interno tiene que ser gratuito, o sea, no tiene que haber ningún tipo de cobro para este caso. Solamente el cobro va a ser para mayores a $1,000, ¿no? Y esto va a ser determinado por las entidades de intermediación financiera. Aquí hay que aclarar una cosa, y para que toda la población que nos está viendo, que nos está escuchando, lo tome en cuenta. Nosotros la regulación que haremos tiene una jurisprudencia nacional, ¿no? Se puede regular a las entidades que están reguladas por ASFI, se las puede controlar, se las puede supervisar. No obstante, las entidades de intermediación financiero para estas operaciones con el exterior utilizan un banco corresponsal, ¿verdad? El cual evidentemente ya escapa al control de lo que es la autoridad de supervisión del sistema financiero. Entonces, estos bancos corresponsales muchas veces cobran algunos costos, ¿verdad? Por estas transacciones. Pero lo que nosotros hemos hecho regular es a las entidades de intermediación financiera nacional, ¿no? Para evitar, como te decía, precisamente estos cobros, ¿no? Que estaban haciendo, estos porcentajes de cobros que estaban haciendo, que no estaban, digamos, que estaban un poco volátiles, ¿verdad? Que inclusive, como te decía, que habían llegado hasta el 26% inclusive. Y valga la pena mencionar que si bien la carta circular ha sido emitida en fecha 2 de febrero del presente año, la vigencia de todas estas comisiones es a partir del 9 de febrero de la presente gestión. ¿Qué quiere decir? Bueno, se les da un margen de adecuación a las entidades financieras para que puedan adecuar, ¿no? Sus operaciones, su software, ¿verdad? Para que se adecúen a estas nuevas tarifas máximas que han sido mencionadas. Hasta ahí, yo creo que hemos hecho un resumen importantísimo de lo que es la disposición que ha sacado la ASFI en cuanto a las comisiones, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o avanzamos con este tema de la reprogramación. Exactamente, eso es uno de los temas que también queríamos tocar, porque está bien que bueno, la población ahora ya se está enterando acerca de estas nuevas tarifas para que ustedes las puedan tener en cuenta. Ahora, el tema de la reprogramación, hemos visto que, bueno, se ha sacado un instructivo de parte de la ASI para apoyar a los sectores golpeados o perjudicados por los bloqueos del ala radical del movimiento del socialismo, que hasta el día de ayer y hoy, bueno, en realidad hasta el día de hoy cumplen sus 16 días de bloqueos, aunque se sabe que ya se están levantando los últimos puntos. Pero en total, básicamente podemos decir que fueron 16 días de bloqueos. Ahora, ¿cómo las personas que quieran reprogramar sus créditos con las diferentes entidades bancarias saben que ellos son aptos para esta reprogramación? Al final, ¿cuáles son los sectores que se van a considerar afectados o golpeados por estas medidas de presión? Sí, evidentemente, como tú mencionabas, el bloqueo ha perjudicado a muchos sectores y a muchas personas, pero en la carta circular que ha sido emitida el día de hoy, ¿no? La número 1550/2004, que tiene la fecha de hoy, 6 de febrero de 2024, evidentemente se les está haciendo una instrucción a los bancos indicándoles que deben atender y analizar las solicitudes de reprogramación de aquellos prestatarios de sectores que hubieran sido afectados en sus ingresos por factores ajenos, ¿no? Al ámbito de sus actividades, ¿verdad? Que eso estamos hablando directamente del tema de los bloqueos. Entonces,
No podemos identificar el tema de decir el transporte, ¿no? Porque es posible, ¿no? Y tú sabes que tal vez todo el transporte puede verse afectado, puede decir nosotros hemos sido afectados sin necesidad de que necesariamente hayan sido. Ha sido una parte seguramente de los transportistas los cuales han sido afectados. Ahora hay otros sectores como los microempresarios que también, ¿no? Una parte de los que hacen un comercio o llevan sus productos del mercado de Santa Cruz a Cochabamba, de Cochabamba a La Paz, que definitivamente han sido también afectados. Entonces, específicamente no hay un sector en el cual indique la norma, es para estos sectores, es para todas las unidades productivas que se hayan visto afectadas por el tema de los conflictos sociales, ¿no? ¿Y quién determina cuáles son las unidades afectadas y cuáles no? Porque al final, pues, si ponemos ejemplos, a ver, por ejemplo, hace unos días teníamos aquí a uno de los representantes del sector de las flores, de vendedores de flores. Aquí en entrevista nos decía que las pérdidas eran millonarias, que muchos iban a cerrar si los bloqueos continuaban y demás. Ese es un sector que tal vez es una afectación o un perjuicio más directo, porque ellos no pueden sacar sus productos al mercado, a los diferentes departamentos, al mercado interno del país. Pero también tenemos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, son ejemplos nada más. Una vendedora de comidas o un restaurante pequeño en nuestro departamento que está especializado en pollo. El pollo no ha estado llegando, se ha estado vendiendo muy caro. Igualmente ha sido afectado en su cadena de producción de manera indirecta. Al final, ¿quiénes van a determinar si han sido o no han sido afectados? ¿Las entidades bancarias? ¿Bajo qué parámetros? Así es como tú mencionabas, evidentemente, ¿no? No es que todos, digamos, hayan sido afectados, todo un sector haya sido afectado. Ha afectado a muchos sectores, pero en definitiva, ¿no? Son algunas unidades productivas las que han sido afectadas. Y como tú decías, la valoración directa y el análisis para la aplicación de la reprogramación la van a hacer las entidades de intermediación financiera, ¿no? Nosotros como ASFI ya hemos sacado la normativa, la carta circular, instruyendo que se haga esa evaluación, ¿no? Ese análisis, ¿verdad? Si corresponde para el solicitante, ¿no? Que se les reprograme estos créditos. Ellos son los que van a hacer esto. Pero, como te digo, tiene que haber muchas evidencias. Seguramente las entidades de intermediación financiera pues se van a llenar de información, les van a solicitarle toda la información posible para ver que evidentemente hayan sido afectados por el tema de los bloqueos. Ellos bajo sus propios parámetros van a decidir esto con la evidencia que usted me está mencionando que tiene que presentar cada persona. Sí, evidentemente así es, porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, en el tema crediticio, cada crédito es diferente. O sea, un crédito, por ejemplo, que te lo pueden dar a ti, no es el mismo que lo pueden dar a mí, no es el mismo que lo pueden dar a algunas de las personas que nos está viendo. Entonces, los criterios, si bien hay algunos criterios generales, como el tema de la capacidad de pago que nos piden, el tema de garantizar un poco los ingresos, el tema de no tener alguna deuda adicional, el tema, bueno, hay muchos criterios que se utilizan, pero definitivamente cada crédito es totalmente diferente. Entonces, ellos iban a utilizar ese tipo de evaluación y criterios para ver si corresponde el tema de la reprogramación. Pero como te digo, nosotros como autoridad ya hemos emitido el tema de la normativa para beneficiar a estos sectores. Ahora, ¿esto alcanza a empresas o, disculpe que lo interrumpe, para poder dejar a la población con todas las dudas despejadas, por favor? ¿Esa instructiva de la ASFI alcanza para las empresas o también para las personas individuales, para asociaciones en conjunto, no sé, de vendedores o bueno, de productores de verduras y hortalizas, por ejemplo, que también estaban marchando el día de ayer? ¿Para quiénes va a alcanzar esto? Principalmente es, no establece la norma que específicamente sea, por ejemplo, no para una empresa, pequeña empresa, mediana, gran empresa o una empresa unipersonal, sino como te digo, la normativa es general y dice para todos los que han sido afectados
por los bloqueos. Entonces, evidentemente ahí va a haber pequeñas unidades productivas, tal vez hay microempresas, empresas personales que han sido afectadas o empresas un poco más grandes, ¿no? Medianas empresas, por ejemplo, que han sido afectadas por este tema de los bloqueos, que evidentemente van a tener la posibilidad de acercarse a su entidad de intervención financiera y poder el tema de solicitar el tema de la reprogramación de su crédito. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que las personas que deseen acceder a esta reprogramación tienen que presentar? ¿Cuáles son el procedimiento y cuáles son los requisitos que tienen que presentar? No, cada una de las entidades de intervención financiera tiene oficiales, ¿no? Oficiales de crédito. Pueden acercarse primero a su entidad de intervención financiera y después tal vez si tienen un oficial de crédito asignado, al oficial de crédito asignado y explicarle, ¿no? Estas problemáticas que haya tenido por efectos de los bloqueos. Entonces, el oficial de crédito le va a empezar a pedir algún tipo de documentación adicional si es necesario y va a evaluar, ¿no? El tema de que si corresponde o no el tema de la reprogramación de estos créditos. Perfecto, le agradezco mucho, por su tiempo, por poder conectarse con nosotros y explicarnos estos dos temas que realmente llaman la atención y son de suma importancia para toda la población. Le agradezco. Hasta otra oportunidad. No, pues ya el gusto es mío y decirle a toda la población un mensaje importante que hay que siempre recordarle y recomendarle a los consumidores financieros es que nos ayuden también a nosotros a que estas normas se cumplan, ¿verdad? Si alguno de los consumidores financieros ve que después del 9 de febrero, por ejemplo, el tema de las comisiones máximas que se han determinado no están siendo cumplidas por las entidades de intervención financiera, que procedan al reclamo respectivo en las instancias que corresponden. Entonces, de esa manera nosotros nos van a ayudar a realizar el control específico y la supervisión del cumplimiento a las instrucciones que emite esta autoridad de supervisión. Perfecto, le agradezco mucho. El agradecido soy yo y un saludo hasta la próxima. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Ahí teníamos a Gustavo Gómez, quien es analista de la ASFI y nos estaba informando un poco más acerca de estos dos importantes temas. Primero estábamos hablando acerca de las tarifas máximas que ha fijado la ASFI para las diferentes entidades, para las entidades bancarias que están reguladas justamente por la ASFI, para diferentes acciones como ser transacciones, reposiciones de tarjetas de débito, igualmente para las comisiones en cuanto al pago de empresas a sus trabajadores. Pero también hemos tocado el tema de las reprogramaciones para todas las personas que tengan deudas, tengan justamente este tipo de planes de pago con diferentes entidades bancarias y desean hacer una reprogramación. Ahí lo decía justamente el analista de la ASFI, Gustavo Gómez, que se tienen que acercar a personar hasta su oficial de banco oficial de crédito, mejor dicho, para que ustedes puedan saber cuáles son los requisitos que tienen que presentar para poder acceder y clasificar a estas reprogramaciones. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Tenemos consejos gracias a UNITEP. 5 acreditaciones al Mercosur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campus universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024 a nivel nacional. WhatsApp 722-28-28-3. Dirección Campus Colonial, Heroínas y España. Pasaje Fidelia Sánchez. También tenemos información de la mano de Cobose. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques, aceras, fachadas, contrapisos, pegaladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos. Más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Más adelante vamos a estar ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia y también visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo. Yo soy Nicole Vargas, esto fue Buena Noche.
5 acreditaciones al Mercosur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campus universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITED, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024.